Mi nombre es Marjorie Zúñiga Romero, yo soy magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral de Colombia. Estoy aquí en Buenos Aires porque estoy haciendo una estancia de investigación postdoctoral y básicamente mi investigación, que es el objetivo de esta charla, es repensarnos la protección al empleo y presentar una metodología para que los jueces del trabajo podamos identificar, caracterizar cuál es el trabajador con discapacidad, quién es un trabajador con discapacidad, quién tiene un amparo reforzado, a quién incluimos y a quién no dentro de esta protección. Gracias. Esa es la primera pregunta y yo creo que merece la pena hacérsela, y es si en el mercado de trabajo argentino tenemos personas con discapacidad que están preparadas para entrar al mercado de trabajo. Absolutísimamente. Esa es una buena respuesta. En Colombia no. En Colombia no, porque nosotros no teníamos centros de formación. Carecemos de una base que en Argentina, con el centro de día, yo he visto cómo se ha desarrollado. En Colombia tenemos mucha dificultad para encontrar que las personas con discapacidad tengan una preparación técnica o formativa para poder acceder al mercado. Y aún así acabamos de sancionar una ley de cuotas, es decir, es obligatorio a partir del año que entrante que el empleador privado contrate un porcentaje de sus trabajadores que tengan una discapacidad. Entonces, eso nos lleva, la inclusión nos lleva a preguntarnos, a repensarnos el tipo de sociedad que queremos ser. Quién está dentro, quién está afuera, a quién incluimos, a quién no incluimos. Y la inclusión además nos lleva a volver a reflexionar sobre el tema de las barreras. ¿Dónde están las barreras de las personas con discapacidad? Yo que me suscribo en la definición de la convención, creo que las barreras están en la sociedad y no en la persona con discapacidad, de manera que en este momento el mundo del trabajo va avanzando y va cambiando. Anteriormente, el mundo del trabajo tenía un discurso de protección del trabajador frente al poder dominante del empleador. Hoy, en este caso, el discurso es un discurso de protección al trabajador frente a las barreras que se le presenta para una verdadera inclusión. Y entonces, estoy tratando de contextualizar en qué va mi investigación. Entonces, en esa medida, nosotros nos enfrentamos, los jueces del trabajo, a debates que son los que quiero explicar en este momento. Históricamente, en el mundo del trabajo hay una tensión que nos acompaña siempre, y es la tensión que existe entre la libertad de empresa, esa libertad que tiene el empleador para autoorganizarse, para definir la forma como quiere vincular a sus trabajadores, para organizar su actividad productiva, frente al derecho que tienen los trabajadores de tener una continuidad y una estabilidad en el empleo, una continuidad en su relación laboral y una estabilidad en él. Y esta tensión que hay entre esa libertad de empresa y la autonomía del empleador versus el derecho del trabajador a tener un mínimo de estabilidad, ha permitido recrear modelos de estabilidad en varios países del mundo. Los modelos de estabilidad van desde una estabilidad laboral absoluta, no puedo despedir a un trabajador sino con unas determinadas causales, hasta una estabilidad relativa. Puedo despedir al trabajador y le pago la indemnización. Le pago una indemnización que normalmente en los países que la tienen va asociada al tiempo de permanencia de ese trabajador. A mayor tiempo, cuando hay despido, mayor es el monto de la indemnización. Salvo error por mi parte,
En Argentina, ustedes tienen un tipo de estabilidad relativa, laboral relativa, porque el empleador tiene la posibilidad de despedir al trabajador pagando una indemnización. Es así, ¿no? Sí. Igual la tenemos nosotros. No es absoluto, es relativo. Pero a ese tipo de estabilidad relativa la acompaña un amparo reforzado. Voy a llamarlo así, un amparo reforzado. Los grupos que están protegidos por ese amparo reforzado son los que históricamente han sufrido alguna discriminación. Entonces, líderes sindicales, por ejemplo, mujeres en estado de embarazo, recientemente se ha incrementado, ha incluido estos amparos reforzados a las personas que han sufrido de acoso laboral. Y un grupo por excelencia es el de los trabajadores con discapacidad, que también tienen ese amparo reforzado. Sobre ese grupo específico de trabajadores con discapacidad va mi investigación. Es una investigación de corte jurídico, dogmático y cualitativo. Es decir, yo estoy analizando la jurisprudencia en materia de derecho del trabajo, estoy analizando la interpretación de una normativa internacional que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, traída a un ordenamiento normativo, que el ordenamiento normativo colombiano no pretendo hacer estadísticas, entrevistas, nada. Lo que pretendo, eso sí, y es el objetivo de mi investigación, presentar a los jueces una metodología de caracterización o identificación de quién es un trabajador con discapacidad. ¿Y por qué? ¿Por qué creo que es importante presentar eso? Porque el determinar quién tiene una estabilidad laboral reforzada se puede ser sencillo en algunos casos y complejo en otros. Voy a poner un ejemplo de cuándo es sencillo. Vamos a suponer que estamos identificando como jueces, aquí todos, imagínense que son jueces y van a fallar un caso de un despido. Si estamos en presencia de una trabajadora embarazada, ¿es o no es más fácil para el juez? Pues es más fácil para el juez porque pedirá un certificado y sabrá si la señora estaba embarazada o no al momento de despedirse. Si es un líder sindical, podría ser también, porque se pedirá el acta de constitución del sindicato y quiénes son los líderes sindicales. Y si es un trabajador con discapacidad y no hay el famoso certificado de discapacidad, por ejemplo, y es despedido, ¿cómo sé que un trabajador tiene una discapacidad? ¿Quién define que un trabajador tiene una discapacidad? Al menos en Colombia no tenemos una norma que la define. Y entonces nos vamos a una norma internacional, que es el que nos regula a todos, porque la hemos suscrito, que es la Convención de Naciones Unidas. Y como decía Juan en varios de sus libros, la definición de la Convención es ambigua. Y los jueces del trabajo, lo cierto es que no sabemos cómo identificar cuando estamos en presencia de un trabajador con discapacidad. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque no es fácil identificar la diferencia entre deficiencia, o porque se confunde los conceptos de deficiencia, discapacidad, invalidez, minusvalidez, enfermedad. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo digo, ¿quiénes de esta sala tienen una deficiencia? Levanten la mano. Sí. Y hay muchos que no la levantan y quieren gafas. Eso es una deficiencia visual. Solamente que se pone, no hablo ya del chico que tiene algo. Fíjense usted, miren esto. Nos cuesta a nosotros mismos identificar cuándo tenemos una pera que esté en de pie. Anal, sigue sentarme, ¿verdad? Chicos, Si quieres, cuidar la puerta. así hay más espacio. Común en la uva está bien. Voy a tratar de ser joven. A tratar de coordinarlo. Entonces, para retomar el ejemplo, ok,
decía que a veces incluso nosotros mismos nos cuesta identificar cuándo tenemos o no una deficiencia. A ver, les pregunto otra cosa. ¿Quiénes de los que están aquí tienen una discapacidad? Y ahí es peor todavía la confusión. Si eso pasa con nosotros mismos, que no sabemos si tenemos o no una deficiencia, imagínense ustedes lo que puede pasar cuando estamos en un proceso judicial, en un debate judicial al interior de las reflexiones y las preguntas que nos hacemos nosotros. Sobre eso va esta investigación. Plantear una metodología a los jueces para fallar, para identificar cuando estamos en presencia de un trabajador con discapacidad y de confedera, es decir, cuando ese trabajador con discapacidad es sujeto de una estabilidad laboral reforzada. Es decir, ¿se le puede despedir? Sí, pero con unos pasos previos. ¿Quiere decir esto que el trabajador con discapacidad nunca jamás se puede despedir? No es cierto. Esa afirmación no es cierta. Esa afirmación tiene matices y esos son los matices que yo quisiera como presentarles a continuación. A ver. Lo primero es que sostengo que los jueces no podemos fallar casos de estabilidad laboral reforzada, concretamente donde haya personas o trabajadores con discapacidad sin tener unas nociones previas de discapacidad. Es decir, el entorno de la discapacidad hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque si bien no es una ciencia, sí es un campo disciplinar que está atravesado por muchas profesiones. Salud ocupacional, psicología, medicina, derecho. Luego los jueces no podemos ser ajenos a este tipo de nociones previas que acompañan el mundo de la discapacidad. Luego, durante la construcción del fallo, sostengo que los jueces tenemos que poner los lentes de la discapacidad al momento de fallar. Es lo que se conoce como la perspectiva de discapacidad. Hace al menos 2 décadas estamos en el mundo sosteniendo que hay que fallar con perspectiva de género. ¿Lo habían escuchado? ¿Qué quiere decir fallar con perspectiva? ¿De qué habla la gente cuando dice fallar con perspectiva? Es que el juez, cuando analiza las pruebas, se pone los lentes del género, quiere decir que entiende que el derecho no es neutral y que una de las partes es una mujer que está reclamando un posible derecho donde ha habido algo de discriminación. Traigámoslo a nuestro escenario. Es exactamente el mismo mensaje. Es que el juez falle con perspectiva de discapacidad y entienda que estamos en el plano de los derechos humanos. Y luego aceptar que hay muchas preguntas por responder todavía en el tema de la discapacidad porque no todo está escrito. Y una de las grandes preguntas es, por ejemplo, en Argentina, lo comentábamos mucho, se cree que este asunto es más fácil porque tienen el famoso certificado de discapacidad, ¿sí? Pero he analizado varias jurisprudencias de la Corte Suprema y me encuentro todo lo contrario. Un escenario en el que muchos argentinos, cuando van a acceder al mercado de trabajo y en concreto a un empleo, no quieren presentar su certificado de discapacidad por temor a ser discriminados, por temor a tener dentro del empleo unas barreras aptitudinales que no son más que el reflejo de los prejuicios que tenemos todos. Entonces, no es cierto que el carné, el famoso certificado de discapacidad, solucione el tema, porque hay algo que se llama el autorreconocimiento, y el autorreconocimiento es cómo te percibes y cómo te proclamas y cuál es tu realidad vista desde tu propio dientes. Entonces, los mismos problemas en ese sentido que tenemos nosotros, también los compartimos con alguien. Y entonces, hemos planteado en Colombia, en la jurisprudencia, un cambio a partir del año 2023. Y un cambio que significa alejarnos de un modelo que es la materialización del famoso modelo médico, y quienes hayan estudiado aquí discapacidad sabrán que la discapacidad se definió a través de unos modelos en algún momento que no son muy lineales, pero que existen,
Y se habla mucho del modelo médico rehabilitador, ese modelo donde el médico era el protagonista y lo que se quería era que se rehabilitara a la persona con discapacidad, porque solamente si la persona estaba rehabilitada podía ser útil a la sociedad. Y ese modelo, en la práctica judicial, significaba que, por ejemplo, los jueces identificaban que había una persona con discapacidad cuando era calificado, evaluado por una junta y tenía una pérdida de capacidad de mayor al 15%. Básicamente, era fácil encontrar en la jurisprudencia este tipo de frases. Esta es una discapacidad relevante y esta no. Como si yo pudiera medir quién tiene una discapacidad más importante que el otro. Eso es, a todas luces, atentatorio contra todos los derechos humanos. Entonces, en este momento, a partir del 2023, lo que nosotros hacemos es apartarnos completamente de los porcentajes. Los porcentajes serán para otro tipo de prestaciones derivadas del sistema de seguridad social, pero no para identificar quién tiene o no una discapacidad. Sostenemos, siguiendo la Convención de Naciones Unidas, que un trabajador con discapacidad será el que reúne lo siguiente: una deficiencia de mediano o largo plazo, o sea, no puede ser de corto plazo, o sea, no puede ser una gripa. ¿Se le dice gripa aquí? ¿O gripe? Gripe, ¿qué gripe? Exacto, gripe. No puede ser una gripe. Perdón, ¿puede ser un COVID? Si el COVID se agrava, que lo tuvimos mucho, no sé si ustedes también, el COVID se agravaba, entonces te tomaba los pulmones, te morías. Otro tipo de situaciones, pero no puede ser una gripe, no puede ser algo pasajero, tiene que ser de mediano y largo plazo. Primer problema, ¿qué es mediano y largo plazo? Ni del tiempo. ¿Qué es mediano y largo plazo? Porque la convención no dice nada sobre eso. Fíjense, el primer desafío para nosotros los jueces. Primer requisito, deficiencia de mediano a largo plazo. Segundo, que con esa deficiencia interactúen barreras. ¿Cuáles son las barreras? No están taxativas en la norma, en ninguna, porque las barreras son todo tipo de obstáculos que le impidan a un trabajador con discapacidad ejercer su derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Siempre me he preguntado, por ejemplo, aquí, ¿cómo entraría un trabajador con discapacidad? ¿Tendría problemas? ¿O no? Hay rampas y hay Puede ascensor, llegar siempre. pero tendría problemas. No es sencillo. Igual incluso hay disposiciones sobre la construcción en cuanto a las inclinaciones de la rampa y en teoría las que están en la puerta no cumplen con esa perfección. Y tiene sí, entonces sería muy difícil para una persona Con discapacidad de movilidad. y tiene muchas vueltas. Ya. El tema de la accesibilidad es un tema complejo, como por ejemplo acá en Capital Federal está establecido como código urbano que no te aprueban el plano de un edificio nuevo si no tiene rampa, o sea, si no es accesible. Ok. No hay manera. En los edificios públicos se suele readecuar y cuando no se readecua hay que poner amparo para que lo hagan. Ok. ¿Y el transporte tiene el tramo? Tienen raiva, tienen la rampa, tienen la chicharra, tienen el tema del braille también. Ok. Sí. Hay algunas estaciones de subte que no. Con movilidad reducida no te parece. La niña H, lo Eso es otro claro. Y eso es otro tipo de... En la línea H, la línea H, un alumno del práctico como ellos, creo que fue a final del año pasado, se entrevistó con la arquitecta que hizo la línea H, que es la línea de subte más nueva de la que hay, y que es totalmente accesible de punta a punta. Se concibió a través del diseño universal. El tema es que, bueno, después vas a Palermo y lo anda no el ascensor. Vas a... El ascensor de acá no anda. El ascensor es línea H, que es que está derecho, entonces, bueno. Y ni hablar de las veredas. La vereda. Sí, nos tenemos los mismos problemas, es que los compartimos, somos latinos. Cuando estamos hablando de capital, lo mismo, si va. Cruzarse, lo fácil, no existe nada de todo esto, salvo en los bondis sí, por ahí tenés una rampa, pero lo que es accesibilidad,
No existe. Salió del grupo. Para hacer la colectiva. No, no existe. Sí, no, había algunos colectivos. ¿Qué había? Ni te digo, saliendo de lo que es provincia de Buenos Aires. Claramente. Que Y Cosedamus tampoco tienen rampas de acceso para las personas con discapacidad. Correcto. Y el mundo, en el mundo del trabajo, esas son las barreras. Y las barreras se eliminan y se destruyen con los ajustes razonables. El ajuste razonable no es una potestad del empleador, es una obligación del empleado. ¿Cuándo? Cuando el trabajador ha comunicado su deficiencia y por ende las barreras que tiene. Miren cómo cambia miren cómo cambia un trabajo en donde se eliminen las barreras. Esto es un equipo, ¿eh? Gracias. Sí. Aquí va. La meta sería un día de trabajo. ¿Conocían Mario Bros? Es sencillo que se ve, ¿no? Y estamos hablando de 1.000 millones de seres humanos, según la Organización Mundial de la Salud. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Entonces, sigo con los elementos para identificar a una persona o un trabajador con discapacidad. Primero, insisto, a riesgo de más de fatigarles, que sea una deficiencia de mediano y largo plazo. Segundo, que haya barreras que interactúen con esa deficiencia, cualquier obstáculo que le impida a ese trabajador desempeñar sus labores en igualdad de condiciones. Tercero, que lo conozca el empleador, lógico. Para nosotros el conocimiento es importante, que lo conozca o que lo pueda llegar a conocer, y me explico. Como estamos hablando de la historia clínica de los trabajadores, esos son datos sensibles. Entonces, ¿quién tiene que decir en el entorno del trabajo, mire, yo tengo una deficiencia y tome medidas? El trabajador. Ahora, como en todos, ustedes también tienen sistemas de gestión de salud y riesgos dentro del trabajo y obligaciones del empleador de hacer seguimiento a la salud del trabajador. Pues el empleador también tiene algunas herramientas para saber, y eso va a ser muy importante, y lo anticipo, está fuera de mi campo de investigación en este momento para este libro, quizá para un próximo. Esto va a ser importante con los temas de salud mental. Lo que más me llega en este momento a mi despacho en la corte, depresiones, trabajadores con depresión, trabajadores con bipolaridad, y trabajadores con ausentismo en general, porque un día, 2, 3, no se pueden levantar para ir a trabajar. Esto va a ser una condición que en el mundo se va a multiplicar y nosotros lo estamos viviendo. Y estamos, no sé si se dice aquí así, estamos en pañales frente a todo el mundo que supone, o los desafíos que supone los problemas de salud mental en el trabajo. Eso es para otra charla. Pero quiere decir que eso viene. Entonces, voy en 3 elementos. La deficiencia a mediano y largo plazo,
las barreras y el conocimiento del empleado. Esos 3 elementos tienen que sucederse. Dato importante, solo de precisión, ustedes mucho lo saben, deficiencia no es lo mismo que enfermedad. La deficiencia, ¿qué es la deficiencia? ¿De dónde lo sacamos ese término? Que además no nos lo inventamos, ¿sí? También viene de la convención y ha venido de la clasificación internacional de funcionamiento que hace la Organización Mundial de la Salud. Es una pérdida, ausencia, una falla en la estructura o en la función corporal. Les ponía el ejemplo ahorita con la visión, ahí está. También hay una reducción, puede ser la disminución en la capacidad de una función corporal, por ejemplo, la movilidad. También puede ser un aumento, por exceso, presencia por fuera de los parámetros establecidos de una función, tensión muscular que luego pueda causar o derivar en una parálisis cerebral. Y esta que también he tenido muchos casos, desviación, alteración en la forma en que se manifiesta una función. Y aquí les llamo la atención porque, por ejemplo, hay el Alzheimer. Va por estadios, no sé si lo saben, estadio 1, 2, no es lo mismo, es un tema neuronal, entonces usted presenta unos pruebas primero en la movilidad, luego en la memoria, y esto va en progresividad. Pues allí esa desviación también es una deficiencia. Estos son parámetros para entender qué es eso de deficiencia, ¿no? Y ahora corto y mediano plazo y largo plazo. Como la norma no lo dijo, pero los jueces interpretamos la norma, hicimos un test, nosotros, que en nuestra jurisprudencia es mía, está ahí, en algún momento alguien la quiere ver, yo luego mandaré todo el material si a alguien le interesa. Hicimos un test para establecer cuándo estamos en presencia o no del mediano plazo. ¿Qué es el mediano plazo y qué no es? A mí me gusta en mis casos, pero esa soy yo, ¿no? Yo lo hago por descarte. Lo primero que hago es descartar que la deficiencia sea de corto plazo. Porque si es de corto plazo, ya no estoy en presencia de una deficiencia para calificar la discapacidad. Entonces, ¿cuándo es de corto plazo? Cuando es pasajera, cuando la duración es limitada, cuando hay una recuperación rápida del trabajador, cuando no hay secuelas o alteraciones funcionales. En contraposición a esto, cuando es de mediano y largo plazo, pues cuando pasa todo eso, cuando sí hay tratamientos, cuando se requieren cirugía, le estoy dando indicadores, porque aquí no podemos, luego yo me convencí, miren, por muchos años yo creí, equivocadamente e ilusamente, creí que estos problemas los jueces, a nosotros los jueces, nos los solucionaría una norma, que nos dijera, esto es así, esto es deficiencia de mediano plazo, Pero luego ese optimismo normativo se me pasó rápidamente porque entendí que no puedes juzgar todos los casos de discapacidad. Entonces lo que puedes es crear este tipo de test que ayudan a los jueces a identificar y a caracterizar cuando están en presencia o no de un trabajador con una deficiencia de mediano y largo plazo, y eso hicimos. Las barreras, que es el segundo requisito en el que estamos, pueden ser de todo tipo. Hay OIT, Organización Internacional del Trabajo, ha hecho un buen documento en donde da ejemplos de algunas. Las físicas son las más fáciles, ¿no? Lo que explicaba usted. Las físicas, el ascensor no sirve, la escalera que tú explicabas en el tema del transporte, esas son las más fáciles, porque son identificables. Se nos olvida mucho, pero me llama mucho la atención cuando he ido a ver esto en empresas, en sitio, que hay una barrera tan simple, ¿cómo se les dice aquí? Los enchufes, ¿saben? Los enchufes, los contactos nunca están a nivel, sino están a una altura que la persona que de pronto está en silla de ruedas nunca alcanza. Entonces es una barrera. Esas son las fases. Las comunicativas también, ¿no? Incluyen temas de visión, omisión, las comunicativas. Las actitudinales, esas sí que son complicadas. Y ahí me detengo. Ese es el conjunto de prejuicios, estigmas, burlas. No sé si pasa aquí, yo creo que no. Pero en Colombia pasa. Hay mucha burla al interior de la empresa. Y miren lo que me pasaba aquí. Para otra investigación que hice, yo tuve la oportunidad de investigar y tener entrevistas con trabajadores con discapacidad. Y no se imaginan lo
los casos que encontré estaban profundamente afectados porque lo que era común era que no los incluía. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que luego del trabajo dicen, oye, tomamos ahí. O sea, el café, nosotros con una cerveza, ustedes un mate, en fin. Y quedan los grupos de los trabajadores. Pues casi nunca se incluye a los trabajadores con discapacidad. Pero no solamente no se incluye, es que les hacen saber que no los incluyen. Es un prejuicio que tenemos. ¿Por qué? Hay una diferencia entre integrar e incluir. Integrar es, bueno, adapto un poco este entorno para que venga el diferente. Y eso es lo que estamos haciendo en la mayoría de los casos. Integrar no estamos incluyendo. Entonces, las actitudinales también son barreras. Voy a contar un poco de los míos. Mire, una trabajadora se cae, tiene un accidente en el entorno laboral, la opera, pero producto de ese accidente se derivan otras patologías y además una muy grande que es la depresión, porque esta señora, la caída le llevó incluso a la amputación de una pierna. Y ese es lo gratis. Hicieron todas sus cirugías, finalmente quedó con problemas de movilidad, no tiene una pierna, eso le afectó otras funciones, tenía una discapacidad y era una contadora, ¿sí? Y llevaba la contabilidad de una empresa que era que vendía gasolina, vendía gasolina para autos. Y esta señora en su día a día, todos los días, durante 3 veces al día, tenía que caminar desde su oficina hasta unos tanques especiales a verificar unos datos y había una distancia de 1 kilo. Entonces, claro, ya ella no podía hacer ese ejercicio porque el médico prescribió que no podía hacer ese trabajo y mucho menos 3 veces la. Y el empleador quiso despedirla 1 millón de veces, pero no podía porque estaba forado. De hecho, estaba en plenos procesos de cirugía, terapia, todo lo podía hacer. Y entonces la reubica, porque tenemos esa posibilidad. De eso se trata, ¿no? Eliminar las barreras. ¿Cuál es su barrera? La de movilidad. La señora neuronalmente estaba bien. Podía seguir haciendo sus funciones, excepto la de ir a caminar 1 kilómetro para ir a verificar los datos. Entonces, el empleador decide que la va a poner a recuperar carteras. Se dice eso aquí, es la gente que llama a cobrar, la gente que no ha pagado a las empresas que contratan a cobrar gasolina. Se dice cobranzas. Pero ya uno notaba que el empleador estaba un poco hastiado de los permisos, de las cirugías, de las incapacidades. La mandan a un sitio, el más escondido de la empresa, en donde había una mesa como esta. Ella no tenía un ordenador, un computador, no tenía un teléfono, o sea, no tenía cómo desarrollar sus funciones. ¿Qué hizo el empleador? Dijo, bueno, pues la señora no puede caminar, pues venga, la pongo en otra parte, pero la anuló completamente. Ahí se cruza esa barrera que ella tenía en un principio que solo era de movilidad con una actitudinal. Y otras figuras del derecho del trabajo, por supuesto, pero ahí lo que hay detrás es una discriminación. Lo que hay detrás de esto es una discriminación. Esto para explicar este tipo de barreras que son complejas, las barreras activadas. El conocimiento del empleador, se los decía, para nosotros es importante porque activa inmediatamente la protección. Cuando yo soy un trabajador que tiene una deficiencia de mediano a largo plazo y tengo barreras y se lo hago saber a mi empleador, se activa inmediatamente la protección. Y lo que tiene que hacer inmediatamente el empleador para nosotros en ese momento es hacer los ajustes razonables. Y entonces uno se pregunta, ¿y siempre tengo que hacer ajustes razonables? Aquí donde va esto. Ok. Con los ajustes razonables también hay unos documentos importantes de OIT. Tuve este caso. Voy a poner el ejemplo con este caso.
Hay aquí, yo no las he visto, deben haber, pero no las he visto. Hay aquí sastrerías, esta gente que la losta. Sí, sí. Son pocos, pero Ay, sastres, pocos, pero hay. pero tú puedes llevar tu ropa, quedó, no sé, me adelgacé y entonces La que habla ahí del pantalón. el dobladillo, eso existe. Entonces este era una trabajadora que había trabajado para una sastrería de barrio por 20 años, ¿vale? Y entonces yo no sé si ustedes han visto que como tienen unas máquinas de coser, esta es la postura normal. Claro, y esta señora desarrolló una deficiencia muy grande asociada a ese tema postural, pero muy grande, ¿eh? Le dolía, no podía caminar, estaba encorvada, se le afectaron otro tipo de función. Es ahí. Y él y ella se da cuenta de esto y empieza a investigar. Y cuando empieza a investigar, se da cuenta que en Alemania producen, o sea, fabrican una silla especial para modistas. Esa es el profesión, y no para modisto. La silla costaba 200.000 euros. Y va donde su empleadora y le dice, mire, le tengo la solución. Yo tengo ese déficit, pero yo sé usar con mi capacidad. En este momento. Pero si usted me compra la silla, pues hace el ajuste razonable. Y la señora de la sastrería le dijo, ¿cuánto quedó? 250.000. Y la señora llegaba a la facturación de $30.000 con suerte al año. Y yo la despedí. Le pagó su indemnización y la despedí. Y el caso, como la señora tenía 20 años y era importante, llega hasta nosotros, hasta la Corte Suprema de Justicia. Lo tengo en este momento en mi despacho. Así que no le puedo contar el final, pero usted sí lo puede estallar más. Porque la pregunta que hay de fondo es si esa empleadora obró bien o mal al no hacer los ajustes razonables. Entonces una clave es saber qué es un ajuste razonable. Y fíjense ustedes, no me lo inventé yo, está en la convención. Razonable, que sea idóneo, que sea pertinente, que sea eficaz. Pero además, tengo que tener en cuenta criterios de razonabilidad, ¿cierto? Idóneo, aptitud del ajuste para remover o mitigar la barrera. Pertinente, relación funcional entre la medida y la deficiencia, y eficaz, que verdaderamente elimine la barrera. Siempre tengo que hacerlo, hay unos límites. Cuando la carga es desproporcionada o indebida. ¿Quién determina eso? Fíjense todo lo que tenemos que hacer los jueces. ¿Qué miramos? El costo versus el tamaño y los recursos de la empresa, y ya usted más o menos, si se ponen los zapatos de los jueces, tendrán un fallo en su cabeza. Posible financiación externa si tiene la empresa, si no, duración de la relación laboral, es decir, toda una serie de indicios para determinar solo una cosa. ¿Era o no era pertinente el ajuste razonable? Pues ya les contaré luego cómo falló este caso, para no adelantar que luego me dan ideas cuando esto se acabe. A ver, tipos de ajuste razonable que los empleadores, por favor, tienen a la mano. La reubicación. Este otro caso. Oye, yo les cuento mi caso porque, bueno, es lo que tengo a la mano, pero este me gusta mucho porque yo soy futbolera. Y este es de un futbolista, que al final, el futbolista y los que les gusta el derecho deportivo aquí, que es una materia extraordinaria, sabrán que el futbolista es otro trabajo. Hombre, que no es un trabajador como yo, porque tú ganas $1 millón, pues en sí, perfecto. Pero son trabajadores. Entonces, este futbolista, que era muy bueno, en uno de los partidos, alguien lo lesiona, y la lesión es terrible, le hacen 5 cirugías. Y yo no sé si ustedes conocen el mundo del fútbol, pero cuando hay un atleta de estos, un futbolista de estos que tiene este nivel de lesión, su pase, es decir, lo que vale, se baja se va al piso, porque ya no es un atleta de alto rendimiento. O sea, ya no es el futuro Messi, ya, para ponérselo pues. Y esto pasó. Y entonces, esta estrella del fútbol, ¿qué hace? ¿Qué hace el club? Porque no lo puede poner a jugar. O lo va a poner a jugar, pero va a ser un jugador que ya no es lo que era, jugador bastante de promedio, quizá a la baja, pero sigue teniendo trabajar.
Lo puede botar a la calle, el trabajador tiene una discapacidad. El club es un negocio. ¿Qué hace? Entonces, ahí hay opciones. ¿Qué hizo este club deportivo? Tenía dentro de su estructura un semillero de muchachos, de chicos jóvenes, ¿sí? Que van a ser las futuras estrellas del fútbol en teoría. Pues este club deportivo le dice al futbolista, pues usted a partir de ahora es el entrenador de los chiquitos, de los niños, de los más chiquitos. Y el señor va. Y va un día, y va dos, y va tres, pero al quinto dice, mire, yo no soy entrenador, yo lo que quiero es patear la pelota, es lo único que quiero hacer, lo único que además sé hacer. No sé cómo explicarle, no sé cómo enseñarle, van a fracasar conmigo. Y deja de ir. Y deja de ir a trabajar. Un día, 2 días, 3 días, 3 meses. ¿Qué hace el club deportivo? Lo despide. ¿Por qué? Pues porque puede trabajar. ¿Qué hace el señor? Los demanda. ¿Por qué? Porque él dice, el ajuste razonable que me hicieron, es decir, la reubicación, no está acorde con mi función, con lo que yo sé hacer. Y empieza este debate para los jueces. Ustedes también me pueden ayudar a callar eso. Pero ahí no existe el abandono de trabajo por parte del trabajador. En este caso, Exactamente. cuando queda el apoyo de procedimiento, hay un incumplimiento también de su parte como trabajador contra su empleador. Si bien el empleador conocía esta capacidad y lo reasignó y a él no le gustaba, no cumplió, digamos, con una intimación previa de decir, bueno, mire, la verdad que yo estoy descontento, quiero que me reasignen. O sea, para mí tenía que haber existido una intimación previa de decir, bueno, reubíquenme y nada, ver qué soluciones había y no recurrir al abandono de trabajo, porque ahí también hay una de mala fe por parte del trabajador. Dice eso el trabajador. Yo creo que el club tendría que haberlo capacitado. Dice el trabajador, dice también eso el trabajador, el empleador dice, señor, no fue, el trabajador dice, ¿a dónde voy? Yo no sabía hacer esas funciones, yo se los advertí, les mandé 7,000 comunicaciones diciéndole, esto no me gusta, yo no tengo nada, ellos no me contestaban, yo a dónde iba a hacer mal mi trabajo, podía afectar a los chicos. Entonces entra ese debate, que bueno, no voy a detener en cómo es el fallo, pero solo para contar el tipo de situaciones que se presentan alrededor de lo que estamos hablando. ¿Qué tenemos que hacer los jueces cuando se da un despido de esta índole, de un trabajador con discapacidad y está probado todos los elementos? El juez lo primero que tiene que ver es cuál fue la causa. Primero, si ya identificó que hay un trabajador con discapacidad, es decir, tiene la deficiencia, el conocimiento del empleador, las barreras, no se hizo el ajuste razonable, pues identificar cuál fue la causa del despido. ¿Qué puede pasar? El trabajador con discapacidad me robó y yo soy el empleado. Pregunta. Si el trabajador con discapacidad me roba y ustedes son los empleadores, ¿ustedes creen que lo puedo despedir o tengo que ir a una autoridad previa para pedir una autorización? No, como no tengo despedir. Sin conocer derecho, lo despido directamente. Conociendo el derecho, hago una investigación previa y aplico sanciones previas, porque el despido es la última ratio, en este caso. Pero a mí hay una igualdad de condiciones. Yo he hecho a una persona, por más que robe, si besa, no. Claro, pero lo tenés que verificar previamente y tener en cuenta ciertos requisitos. La antigüedad del trabajador, si tuvo alguna actitud previa, el comportamiento y demás, antes de llegar al despido. Para mí, si hay una causa objetiva como el robo, yo lo despido y que me muestre eso en el juicio. Porque hay una causa objetiva, una causa justa, por lo menos en nuestro ordenamiento, y ustedes también la Y tienen. yo que en Argentina igual eso podría ser considerado que se rompió también la relación de confianza entre el empleador y el empleado. O sea, vos robaste algo de mi oficina, te echo y vení después. ¿Dónde voy a seguir manteniendo? Porque en río de que me sea. Ejemplo 1, ejemplo 2. He contado a ustedes el caso del chico con síndrome de Down, Cecilio tú. Chico con síndrome de Down, contratado en la empresa. Les conté en la clase. Un contratado en la empresa y empieza a acosar a una de las chicas. Entonces, ¿qué hace? Oigan esto, se consigue el número de WhatsApp y le empieza a escribir 6 meses. Al principio la chica dice, ay, qué lindo. Mira, literal, lo dijo en el testimonio, lo estoy repitiendo, qué lindo el discapacitado. No pasa nada. 1 día, 2 días, 3 días, 6 meses. El sexto mes
se tomó una foto de su pene, se la envía por WhatsApp y le dice 50,000 pesos, anímate. Fíjate que lo sabes, tío. 50,000 pesos. 50,000 pesos. 50,000 pesos, o sea, digamos $30. Entonces, si el promedio, ¿no? 50,000, no sé si se quiere mucho. 50,000 pesos, anímate. Y la chica dice, bueno, ya no. Entonces va a donde el empleador lo denuncia, y el empleador lo llama y lo despide. Y luego, el chico con síndrome de Down, por supuesto con su curador, viene al proceso, y nosotros cogemos oficiosamente ese caso por interesante, viene al proceso y demanda por despido discriminatorio laboral. Y lo demanda porque yo tengo una discapacidad. Yo tengo una discapacidad y entonces, si yo tengo una discapacidad, me tienen que oír en otro tipo de tal. Y en esa ruptura de confianza, pero además se enfrentan varios derechos aquí, ¿no? El derecho también de proteger a la trabajadora y además de evitar cualquier tipo de acoso en el entorno laboral. El empleador no pide ninguna autorización, lo despidió directamente. Ese caso no lo pagué yo y no declaré, declaré el despido justo. Que se superpone un derecho por sobre el otro. O sea, la discriminación como tal tenía que haberla aprobado. Mira, yo me acuerdo recibir alguna crítica de el equivalente al movimiento asociativo, porque ahí, según algunos, y bueno, puede ser, había que explorar la condición del chico. Entonces había yo creo, un falso debate ahí, que hay unas creencias que tenemos muy arraigadas, y es que las personas con síndrome de Down son más sexualizadas y al estar más, no sé si lo han escuchado, y su relación con la sexualidad es distinto. Pero yo estoy convencida de que si logramos una verdadera inclusión, y no podemos caer en ese tipo de condescendencias. Entonces, le exculpamos, perdonamos un acoso porque viene de un chico con síndrome de Down, y si no tuviese el síndrome de Down, yo creo que no. Yo creo que eso desvirtúa el tema del acoso como tal. Puede equivocarme, pero haber hecho justicia, y si no, que me perdone Dios. ¿Verdad? Igual no, yo coincido, ¿no? También por este tema de que la causal no fue justamente la discapacidad de la persona en sí, no, sino que la causal fue otra. La persona, compañera. Claro. Ahora está la causal. Claro, depende de la causal. Ahora, y conectado con lo que dices, nosotros tenemos, ustedes también, una presunción de despido discriminatorio. ¿Cuándo presumimos que hay un despido discriminatorio? Cuando el empleador conoce la discapacidad y hay un acto de discriminación detrás del despido, es decir, no hay ninguna causal que justifique el despido. Ahí se activa la presunción. Y entonces llegas al proceso como empleador a tratar de derruir, de eliminar esa presunción. Pero tiene que haber una relación en ese sentido. Voy terminando en la carga probatoria, y en eso solamente me quiero detener porque no se alcanza de imaginar en uno de estos procesos la cantidad de herramientas que tenemos los jueces para determinar la verdad. Los jueces al final lo que tenemos que hacer es hallar la verdad. Y tenemos muchas herramientas, lo que nos falta es el conocimiento del mundo de la discapacidad. Saber leer los dictámenes, ponernos los lentes de la discapacidad al momento de fallar. Y en esto lo que pueden ver es una cantidad de herramientas que tenemos nosotros y los casos cuando nos llega. No los voy a cansar con esto. Yo creo que, entonces, en conclusión, ¿qué hizo Colombia? A partir del 23, traducir una normativa internacional compleja, ambigua, difícil, a tratar de armonizarla. Hemos tenido muchos desafíos. Y nuestra gran pregunta es cómo identificar a un trabajador con discapacidad. Tenemos 3 elementos que son, insisto, ya para terminar, la deficiencia de mediano y largo plazo, la interacción de esa deficiencia con barreras y el conocimiento del empleado. A partir de ahí se activa una protección y es el derecho de una persona, un trabajador con discapacidad, a que se le hagan ajustes razonables, ¿sí? Creo que plantear esa metodología
compartida en Iberoamérica para definir los casos del mundo del trabajo tiene varias ventajas. Una, honra compromisos internacionales al suscribir todos que le hemos suscrito la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque trae el espíritu de esa convención a los casos prácticos. Dos, ayuda a determinar quién prueba qué dentro de un proceso. Prueba el que tenga la mejor posición y postura para probar un hecho. Y esa claridad de quién debe hacer qué cosa en una relación laboral me parece importante. Yo creo que hay una pregunta de fondo que, al menos a mí, en estos casos, me hace mucho ruido y es esta. Hay una pregunta previa a los procesos laborales y es: ¿estamos construyendo entornos laborales y sociales donde todas las personas podamos envejecer, trabajar y participar, incluso en el mundo del trabajo con dignidad? Esa es la pregunta clara, yo creo. Esa es la pregunta que intento que guíe al menos esta investigación. Muchísimas gracias.